Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Voces, una Historia. Por si no nos conocen, nosotras somos hermanas y con ustedes, Eli Maldonado. Y yo soy Lili Maldonado. ¡Comenzamos! Aplaudían. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Padre. Otro más. Y vamos a hablar de paranormal. A mí me Como encanta. cositas paranormales que nos han pasado. Sí, Que no son como demasiadas, pero sí tenemos ahí una que otra y sospechosa que nos han pasado. sí, bastante. ¿No? Ha sido un tema muy solicitado de nuevo, así es que por eso lo volvimos. ¿Por qué les gusta tanto hablar de esas cosas? De cosas paranormales. Bueno, que sí es uno de mis temas preferidos. A mí sí me gusta mucho hablar de eso. Pues porque tú eres de la oscuridad. Yo Es soy una ser de chica. luz. Bueno, ser de luz con oscuridad, por eso te gusta Bueno, tanto eso hablar sí. de esas cosas. No, Ay, pero aparte a mí sí me ha pasado muchas cosas. Sí, todo esto. El otra vez les contábamos en el primer capítulo de cuando estábamos chiquitos que nos pasaban estas cosas bien turbias. Ajá. Pero todo era gracias a mí. Exacto. A que me pasaban este tipo de cosas. Así como que gracias, pues no, pero sí. Sí. Le pasaban y nos embarraban nosotros en miedo de todo. Sí. Y es que cuando estábamos chiquitos, no recuerdo exactamente la edad ahí, pero solo sí recuerdo que éramos más peques. Y oye, pero en ese entonces yo veía una señora. Ajá, que fue la que salió en el tema el otro día. Sí, esa señora se me aparecía en la ventana de mi cuarto. Uh-huh. Pero entonces al principio solo se me aparecía cuando estaba yo sola. Yo tenía un perrito maltés que me había regalado mi papá, mi mamá, no me acuerdo. Y entonces cuando a veces se salían, yo corría por mi perrito y lo abrazaba porque ya sabía que la señora iba a empezar a molestarme. Entonces pasaba esto de que ya ustedes se iban todo y ya me quedaba yo sola. Y ya cuando yo veía que mi perro empezaba a ladre, es porque yo ya sabía. Entonces yo a veces no quería estar en mi cuarto porque siempre era en la ventana de mi cuarto donde se me aparecía. Pero literal, o sea, ya les había yo contado que yo no veo como trágico. Sí, como la tragedia que le sucedió, sino solo veo como las sombras. Sí, claro. Entonces, literal, en ese entonces era una señora que pasaba así caminando por la ventana de mi cuarto y solo hacía eso, o sea, porque no hacía otra cosa. Solo pasaba de un lado a otro, o sea, pasaba y luego regresaba y ya era todo. Pero como yo estaba muy pequeña, pues a mí me daba mucho miedo. Uh-huh. Y ya después con el tiempo, como que empezó a pasar más seguido. Y ya cuando estaban ustedes también. O sea, ya no nada más me pasaba cuando estaba sola. Sí, exactamente. Y entonces ya, y una vez me acuerdo que estábamos jugando, creo que en el cuarto de mi hermano, y ahí pasó. Pero ahora pasó en la ventana del cuarto de mi hermano, que no tenía nada que ver. Porque siempre pasaba por el frente de la casa. Ajá. Y esa vez pasó por atrás de la casa, porque la ventana de mi hermano daba hacia atrás de la casa. Ay, qué miedo. Sí, y entonces pasó y estábamos muy felices jugando y yo así de... Y mi hermano, ¿qué? Y yo, es que la señora no sé qué, y ustedes así de, no sé qué, y a taparnos con las cobijas y hacer mil cosas, porque pues obviamente sí nos daba miedo. Sí, me acuerdo una en específico porque yo era mucho más pequeña, y me acuerdo que pasó una vez, así estábamos como en el pasillo. Sí la vieron, ¿verdad? Ajá, estábamos en el pasillo y tú empezaste que la señora y el perrito, justo que dices, se puso así súper loco y empezó así pegado en la ventana. Y no, hombre, pues todos a correr. Y yo sí alcancé a verla porque era como chinita, ¿verdad? Como que raro de su cabello, o sea, no sé. Pero yo alcancé a ver como la siluetita. No, hombre, pues ese día era un gritadero en la casa y correr. Pero sí me daba mucho miedo. Pero esa señora yo la vi por muchos años. Sí, mucho tiempo. Yo me acuerdo que yo le contaba a mi mamá. Y mi mamá solo me decía de que rézale. O sea, a lo mejor tiene algo que decirte, solo rézale, hazle una oración y así pídele que se vaya. Pero la verdad es que yo estaba muy pequeña, a mí me daba muchísimo. Sí, pues no se entendían esas cosas. La verdad es que el tema con la señora siempre es como raro, ¿no? Yo me acuerdo, ahora que lo mencionas eso, me acuerdo que yo cuando empezaba a andar con mi esposo, pues me quedaba con él, ¿no? Entonces, él normalmente, pues como yo tenía que llegar aquí antes de que amaneciera, mi casa, entonces luego yo lo despertaba así, no sé, a las 3:30, 4 de la mañana para que me trajera, ¿no? Y entonces, me acuerdo que arriba o sea, donde él vive, en la parte de arriba había otra casa donde antes vivía su tía. Pero su tía pues falleció, ¿no? Su tía había fallecido. Y yo me acuerdo que siempre, hace cuenta que
primero en la noche, pues ya luego que nos acostábamos, él ni en cuenta, pero luego yo escuchaba las canicas, así, canicas en el pasillo, ¿no? Y tiraban canicas, que jalaban la silla. Bueno, a mí me daba un miedo pararme al baño ahí solita. Sí. Y luego ya me acuerdo una ocasión que fue así como bien marcado, que yo me desperté, ponle tú como casi 4 de la mañana, y estaba yo viendo así como mis cosas, poniendo toda mi ropa y cambiándome y todo. Cuando de repente empiezo a escuchar así un... Y yo no. Y todavía me quedé así calladita, ¿no? Así de, estoy alucinando, ¿es real? No, pues así clarito, como que lloraba una señora súper feo. Ay, no, qué feo, esa era la Llorona, ¿no? Sí, no, horrible. Y entonces yo así, despiértate ya, despiértate. Y él así, pues ya obviamente cuando despertó ya no se escuchaba nada. Pero yo me quedé así como súper traumada con ese tema. Y eso me remonta a una de estas cosas cuando estábamos en las escaleras. Ay, yo iba a contar justo la misma, porque ahorita que dijiste de la señora me acordé de ese día, pero es que ese día también estuvo súper fuerte. Súper fuerte. O sea, aquí en la casa hubo una temporada donde decían que se aparecía la Llorona, pero era como, pues como historia así urbana, ¿no? De los chavos que se quedaban a jugar fútbol hasta muy tarde y todo esto, y ellos decían, o sea, ya había varios testimonios entre los vecinos que habían pasado o estado pasando como cosas raras, que habían visto a la tal señora que caminaba en las noches, que se les aparecía hasta los borrachitos que luego llegaban medio acá turbios a su casa y la veían, o sea, cosas así. Entonces, mi hermano en ese tiempo también estaba más pequeño y hicieron, incluso creo que acamparon ellos afuera y para ver si la percibían. Y dice que ese día sí creo que sí los espantaron, les movieron la casa y pasaron cosas, ¿no? Pero a nosotros no nos había tocado. No. Y ese día vino un vecinito que estaba platicando con nosotras. Sí. Él vivía, pues sí, como a unas casas más para atrás de donde nosotras estábamos. Y estábamos platicando con él. Y entonces, así en la plática empezamos a escuchar justo como así de... Ay, como que lloraba. Horrible. Y nosotras dijimos, está llorando mi mamá. Sí, y entonces entramos súper desesperadas a la casa, así de que abrimos y mi mamá estaba súper dormida en el sillón. Y nosotros así, y hasta le dijimos, ma, ¿qué tienes? Y mi mamá, o sea, sí abrió como que los ojos y dijo, nada, estaba dormida. Y ya, o sea, nos súper espantamos y le dijimos a mi mamá, es que nos acaban de espantar, no sé qué, escuchamos así como que alguien lloraba. Sí, no, y mi mamá, de cómo creen, ya métanse, no sé qué. Y nuestro amiguito incluso ya ni se quiso ir. Porque le dio miedo. Sí. Y mi mamá dijo, no, pues ya que se quede aquí en el sillón y ya que mañana se pare temprano y se vaya. No lo dejó tampoco ni siquiera que se fuera él. Sí, no. Pero ese día fue un lamento así súper turbio. Sí, así al ladito, fuerte. Al ladito. Ajá, o sea que sí dijimos, ¿qué tiene mi mamá? O sea, hasta nos quedamos así como de, mi mamá está llorando, y ya nos metimos en friega y no, nada. Y a mí eso me marcó también así, me daba escalofrío de pensarlo. Sí. Horrible. Sí, a mí también, no, qué horror. Yo creo que esas historias así, o sea, yo creo que en todos lados hay historias. Sí, total. Pero definitivamente sí hay lugares donde se siente más fuerte la energía que en otros. Muchos más. O sea, siento, yo por ejemplo que te digo que percibo estas energías, cuando voy a alguna casa o así, yo sí siento. O sea, si de aquí hay algo. Y muchas veces me pasaba que, o sea, hasta para ir al baño yo sentía esa, porque yo siento como que me ven. Entonces me da esa sensación. Y antes de todo esto, me daba mucho miedo. Entonces me empezaba a entrar como esta sensación así de miedo y yo ya no quería ir ni solo al baño. Sí, ni al baño. Entonces sí estaba muy fuerte. Pero yo me acuerdo mucho también que estuvo, esta sí se me hace que estuvo como muy sospechosa. Sí. No sé si te acuerdas. ¿Cuál de todas? De que una vez, es que no me acuerdo en ese entonces porque mi mamá tenía que ir a la Ciudad de México. Entonces, nos dijo que la acompañáramos. Nosotras estábamos como entre adolescentes y así no éramos tan pequeñas tampoco. Y nos fuimos en el metro, cosa que no hacíamos frecuentemente. Sí, o sea, era como muy rara la vez cuando viajábamos en metro con mi mamá, pero ese día la acompañamos. Entonces ya llegamos y estábamos muy felices y fuimos a hacer lo que teníamos que hacer todo y veníamos de regreso para la casa. Entonces, ya llegó el metro todo y nosotros lo tomamos y nos subimos. Entonces a la siguiente estación, nosotras ya veníamos sentadas, ¿no? Y entonces mi mamá, yo la vi que mi mamá volteó hacia la ventana y se quedó como muy clavada viendo, ¿no? Pero X. Entonces ya se sube la gente y se sientan y todo y mi mamá empieza a llorar. Sí, así, terrible. Y yo así de, o sea, sacados de onda como de, ¿qué tienes? ¿No? O sea, dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Y entonces así de, ¿qué pasó, mami? No sé qué. Y ya volteé a mi mamá y no podía ni hablar. No podía ni hablar ni contarnos ni nada. Ya esperamos a que se le pasara. Y ya después nos contó
que cuando se paró el metro, ella volteó hacia la ventana y entonces estaba una señora parada normal, o sea, una persona, sí era de carne y hueso, estaba parada normal esperando el metro, entonces mi mamá la vio y la señora traía una niñita. Bueno, la niñita estaba agarrada de su mano. La niñita estaba agarrada de su mano porque en realidad la señora traía como su mano y su bolsa, ¿no? Entonces la niñita venía agarrada de la mano de la señora. Entonces mi mamá pues volteó y así de, pues X, ¿no? O sea, su hijita, lo que sea. Entonces cuando mi mamá se percata de que la señora se da, o sea, porque dice mi mamá, la señora se da la vuelta así y en eso mi mamá ve y la niña no tenía pies, o sea, sí la vio como que venía así. Pero pues mi mamá así como de, ¿será real o no? Y entonces ya cuando la señora se mete al vagón y se sienta, pues iba sola. Sí. Y entonces agarra su bolsa y se la pone aquí y hace esa recarga y se acomodó para dormirse. Y no, pues mi mamá se dio cuenta que lo que había visto era un fantasma. O sea, dice que ya cuando avanzaron, que se dio cuenta que la niñita pues no tenía ni pies. Exacto. ¿No? Ya fue cuando dije, chin, o sea. Sí, no, y se traumó para siempre porque lo contaba y lloraba. Sí, o sea, lloraba porque la vio muy fuerte. Creo que mi mamá contó algo de que pues a ella nunca le había pasado ver algo así. No. Entonces cuando la vio, pues obviamente sí se sacó de onda súper cañón. Súper fuerte. Y dice que sí estuvo muy fuerte. Es que imagínate, o sea, a mí verlos así como tan físicamente, la verdad es que no me ha pasado. Nunca. Nunca me ha pasado y siempre creo que ese primer impacto es súper fuerte. O sea, no es como cualquier cosa. Sí. No, claro, no, o sea, siento que sí te da, como que la primera vez sí te da como esa impresión de decir qué onda, ¿no? O sea, sí te sacas de onda porque no sabes que, pues obvio, no sabes si es real, si lo viste, si no, incluso hasta si lo platicas dices, híjole, creo que a lo mejor no me creen. No me creen, te tomen de loca. Medio raro, sí, cosas así. También me acordé de cuando fuimos a Peña de Lobos. Ay, no, también eso estuvo súper fuerte. Ahí había muchas historias, porque de hecho nosotros antes íbamos mucho con nuestros amigos y el chavo que cuidaba ahí las cabañas como tal. Nos encantaba ir ahí. Sí, nos encantaba. Ahí. Eso es que era como súper mágico. Muchas cabañitas y la fogata y todo. Estaba súper padre, la verdad, estar ahí. Y pues poco a poco que ya éramos como súper clientes, este chavo que cuidaba las cabañas, bueno, que era como el dueño, ¿no? Sí, algo así. Él nos empezó a contar como todas las historias de lo que pasaba ahí como tal. Y entonces una vez nos empezó a contar, estábamos todos en la fogata y siempre pues le hacíamos preguntas y todo, y nos empezó a contar de que una vez hicieron ahí un exorcismo. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, en la cabaña grande. En la cabaña grande. Nosotros estábamos, ese día llegamos todos juntos, nos quedamos en una cabaña mediana, más pequeña, pero estaba como, o sea, la cabaña grande era como la del fondo y nosotros estábamos como abajito, así a unos pasos, ¿no? Unos pasos. Y total que ese día estaba contándonos, exactamente así no me acuerdo como de la historia total. Pero de que fogata y todo así. Ajá, sí, de fogata, y luego aparte pues era un lugar, o sea, bosque, literal, todo solito, y nada más estábamos nosotros. Y entonces nos empieza a contar que en algún momento hubo como un exorcismo ahí como súper fuerte y que sí estuvo muy cañón y todo, ¿no? Sí. Y ya después todos así como que ya bien, pues ya en la emoción ahí de que que nos espanten y todo. Y empezamos, déjanos, no, él nos dijo, no hay gente. Si quieren, vámonos a la otra. Ajá, si quieren, vámonos a la cabaña grande, pues para que ahí nos quedemos, ¿no? Pues nosotros bien valientes. Pero sí, éramos como 8 o 9 personas, ¿no? Yo creo. Sí, un poquito más. O sea, sí íbamos varios ahí. Pues total que sí, nos cambiamos todos a la cabaña grande. No, pues me acuerdo que ese día, yo no sé si de la misma sugestión que ya traíamos, pero no sé, pero nos pasaron un buen de cosas. Y ese día yo sí me acuerdo que yo estaba como, o sea, eran los palquitos y todos los cuartitos hacia arriba y daban como hacia la sala, chimenea. La chimenea, la sala y todo. Entonces, empezamos, ¿no? Y no sé quién dijo, uno de nuestros amigos que, ya no me estén jalando los pies, no sé qué, una cosa así. Estuvo horrible, yo sentí que esa noche fue eterna, te lo juro. Sí, yo también, horrible. Y entonces me acuerdo que una de esas que ellos gritan, yo me enderezo así de que ya cálmese porque yo estaba aterrada, ¿no? Y en eso cuando me levanto, o sea, sí vi pasar una sombra por la chimenea. No, pues yo me tapé, me puse casi así hasta la esquina de la cama. Yo ya no quería ni pararme ni nada. Dije, qué pinche miedo. No, pero creo que ni dormimos ese día. No, sí, y aparte, o sea, se empezó a sentir
o sea, como que estábamos entre este juego de que sí, platicar, no sé qué. Nos fuimos a la fogata y nos fuimos a la cabaña y en la cabaña seguimos contando como historias. Ajá. Pero ya la tensión se empezó a poner como que raro porque sí se empezó a sentir como una vibra así como muy pesada. Y entonces todos así de, ya vamos a dormirnos y así, ¿no? Ay, ya decidimos subirnos, pero eran como tapancos, o sea, las camas estaban como en el piso porque son cabañitas y así. Entonces justo pues estábamos como en esto de que nos quedábamos todos, o sea, porque literal éramos muchos amigos. Y cuando pasó eso, nosotros también nos asomamos y había alguien, o sea, ¿verdad que sí? Tenía como una capucha. Sí. Como un monje. Ándale, así. Así, y nosotros también, no recuerdo quién, pero los dos nos enderezamos y a la hora que hicimos así, vimos así la chimenea, se veía así, pero súper alto. Uh-huh. Y entonces así de, no manches, hay alguien allá abajo, no sé qué, y así atapados con las cobijas y íbamos con puros amigos súper grandotes, mamados. No nos servían de nada en ese momento. O sea, todos teníamos el mismo miedo y ellos estaban más abrazados de nosotras que nosotros de ellos. Nosotros así de ellos ahí, qué miedo, que no sé qué. Pero sí, todo, bueno, pues esa vez yo sí me espanté muchísimo. Yo sí casi ni dormía, aparte tenía los pies helados. No, estaba yo así súper espantada, escuchaba ruidos por todos lados, ya no manches. Como dices tú, se me hizo eterna la noche, eterna. Y luego otra cosa también súper padre, ahora que fuimos a Huasca. Ah, sí, ahí también estuvo padre. Sí, estuvo padrísimo. Pero ahí pues es un lugar, no sé si conozcan Huasca, algunos que ya lo deben de saber, pero es un lugar como de duendes, o sea, se cuenta mucho la leyenda de que ahí hay duendes, uh-huh. ¿no? Entonces, de hecho, pues va así toda la temática como del pueblito y bla, 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 pues hay duendecitos así por donde quiera. Pues ya, sí. Ese día andábamos vagando, andábamos felices y ya nos vamos para la cabaña donde nos quedamos todos. Entonces ya poco a poquito pues se fueron a dormir como todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final nos quedamos mi hermana, yo y mi esposo. Nos estábamos así como tan entrados en la plática, tomando y así. Que yo ya había visto, pero yo como que X, ¿no? Ajá, o sea, de esas veces que estás como ya, ajá, que yo ni en cuenta, pero yo ya había notado que justo en la cocina, o sea, nos estábamos como en la mesa grande y en la cocina se veía que prendían y apagaban la luz. Sí. Pero te digo, como que yo ya andaba en la lela, hasta que ya mi esposo volteó y dijo así como de... ¿Qué onda? Porque estaban así, apague, o sea, la prendían y la apagaban, uh-huh. La prendían y luego ya se escuchaba así como el relajo de los trastes y pues ya no había nadie, sí, ya literal ya no había nadie, entonces paró él y fue a ver y así de que los trastes algunos movidos y todo y la luz se quedó prendida y ya dijo, no, ya me voy a dormir, sí, no. Y nos abandonó. Digo, eso está más como chistoso porque es como de duendes, a lo mejor no da tanto miedo, pero sí es como que cosas súper paranormales. Disculpen a Toby, pero es que no tiene conciencia. Siempre que grabamos un podcast está dispuesto a decir, yo tengo que salir en el podcast. Quiero ser protagonista. Sí, siempre es lo mismo con Toby. No podemos controlarlo. Sí, no, está cañón, pero aún así siento que obviamente pues si te pones a pensarlo son cosas que pasan pues paranormales, o sea que dices, no es normal que me esté pasando esto, que me pase lo otro, cositas así, sí, ¿no? Totalmente. O sea, como lo que les conté la otra vez también en el podcast cuando vi la sombra. Oye, nosotras así ya de... Sí, sí, ¿dónde viene el fantasma que me da miedo? Pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho que luego cuando duermo, bueno, ahorita ya tiene mucho que no me pasa, sí, la verdad mentiría si digo que sí constantemente, pero hubo un tiempo en donde sí constantemente me pasaba, y por ejemplo a mí me pasa mucho que cuando va a pasar algo, cuando han pasado cosas, a mí alguien me habla. Okay. O sea, y eso antes me daba mucho miedo, uh-huh. Porque yo literal, o sea, de que dormida y, o sea, literal veo como entra por la puerta, camina hasta mi cuarto, abre la puerta de mi cuarto y entonces en ese momento me hablan. O justo cuando yo siento que ya me va como a agarrar, yo despertaba y entonces era como de, y súper espantada, ¿no? Porque aparte en este punto donde sí es alguien o estaba soñando. Claro, o está soñando, sí, no sabes. Y pasaba así, no sé, minutos después que me marcaban por teléfono o me avisaban de algo o cosas así. Uh-huh. Pero me llegó a pasar mucho eso, donde yo estaba así y era un alguien, pero siempre era un hombre. Ay, qué miedo. Sí, muy, muy fuerte. Ajá. Porque siento que ya cuando estás sola, o sea, sí te entra como así de chino, o sea, ajá, ¿qué tal y si es un alguien? O sea, y aparte dices, bueno, un alguien que se metió a mi casa o qué, ¿no? Ajá. Te da el miedo, pero de las dos formas, ya sí, no sabes ni a cuál irle, ¿no? Sí, porque como dices, a mí también me ha pasado ese tipo de cosas, o que luego escucho que me hablan, pero me quedo en el, no sé si soñé, uh-huh. O es tan real, y de hecho justamente anoche me pasó.
que estaba yo como dormida, pero como casi siempre que me duermo intento como meditar, entonces a veces pues ya sabes, ¿no? Andas aquí en el viaje astral. Te quedas como en ese trance, yo creo. Exacto, ¿no? Te quedas ahí. Y entonces yo pues me desperté porque no supe si estaba dormida, si estaba despierta, pero yo estaba, o sea, me acuerdo que estaba pues así viendo así como hacia mi closet y de repente escuché así, pero ¿sabes qué? Fue de Mau, o sea, ni siquiera fue mi nombre, fue así un... Y yo, ay, no, ajá, no sí. inventes, mi papá. Yo creo, no sé, pero fue un Mau así como muy sopladito. Y yo hasta abrí mis ojos así. Raro, porque saben que aparte lo único que te decía era mi papá. Ajá. O sea, bueno, sí mis primos y así, pero mi papá, pero pues ya. O sea, siempre era como de la Mau esta, la Mau, ¿no? Sí, exacto. Estuvo como que raro. Ay, no, qué miedo. Sí, justo anoche, y sí, ahorita que lo dijiste, porque tengo que seguido me pasa de que Mau. Ay, hijo, de que Mau, no, de que no sé si estoy soñando o estoy despierta. No, pero siento que se confundía ya de todo, no sabía ni qué hablar. Una disculpita, es que Toby me pone nerviosa. Sí, es que cuando pasa eso ella se empieza a concentrar así demasiado en Toby y pierde la... Una disculpita. Sí, es que neta, escúchenlo. O sea, ya mejor así se daba por vencida, pero escúchenlo. O sea, todo el día es lo mismo y no lo podemos controlar. O sea, luego está dentro de mi casa, se subía a las persianas y quería, o sea, casi se quería salir por la ventana de que a fuerzas quiere estar ladrando por los que están allá afuera. Ay, no puede ser. Entonces es algo inevitable, pero lo amamos, lo aceptamos. Los hijos escandalosos de la casa, pero ya después vamos a tener un lugar donde no nos ladre nadie para que ustedes puedan escucharnos, claro. Creo que el único video que ha quedado sin ladridos es el pasado que hicimos, que estuvo todo como en paz, muy excepto por la Alexa que estuvo hablando. Sí, también. O sea, como que ya déjenos en paz. Alexa diabólica también. De repente estábamos grabando tranquilos y ahora no era Toby estaba súper calladito, pero Alexa empezó. Ay, no, qué locura. Bueno, y yo les voy a contar que ahí en el gimnasio donde estoy, también hace varias veces nos han espantado. Cierto. Bueno, a mí no, gracias a Dios, no me espantan, pero por ejemplo ahí sí he visto. Sí, claro. O sea, mi hermano hizo como ahí unas modificaciones y en la parte de abajo, que había justo una señora. Entonces... Nos persiguen las señoras. Sí. Entonces luego en las mañanas cuando yo llegaba pues estaba obviamente todo apagado. Y una de las veces que sí llegué, cuando acababan de hacer la modificación en la parte de abajo, a la hora de abrir, de prender la luz, que la veo así parada hasta el fondo de las escaleras. Ay, no. Y tú abrías solitita, ¿verdad? Ajá, estaba yo sola. Y entonces vestida así de blanco y así bien raro. Pero yo ese día me quedé como de, si habrá sido real o no. O sea, como de esas veces que ves la ilusión, pero dices, ¿será o no será? Entonces ya después, ya empezaron como rumores así de que no, sí, o sea, ya más personas la empezaron a ver. Y y te digo, a mí no me ha asustado, la verdad, nunca me ha hecho nada, así que yo te diga, ay, me pasó esto, me pasó el otro. Pero, por ejemplo, cuando mi hija llega a ir al gimnasio, a mi hija sí la molesta. O sea, mi hija no puede estar en la parte de abajo porque le mueve el cabello, le ha apagado sus cosas, le mueve sus cosas. Y entonces mi hija de plano, ya la última vez me dijo, ma, ya me voy a subir porque no me deja de molestar. Y sí, a mí me da, o sea, me le empieza a entrar como ese miedo. Sí, así es. Y ya mejor prefiere subirse. Ay, no. Y Cris casi no baja. O sea, se prefiere quedar más tiempo arriba que estar ahí abajito. Sí. ¿Sabes quién también siento que es súper sensible para eso? También Yats. También mi hija. Porque luego de repente así veo que pasa alguien, o sea, algo, no me he dicho. Y te dice. Sí, o luego estamos en la cocina y siente así. Y yo la veo como voltea así de... Sí, pues y yo, claro, ¿qué? Espantada. Me tocaron aquí, ajá, así como 3 veces me ha dicho así en la casa y yo no manches, sí, cañón. Pero hubo un tiempo también ahorita que tocamos ese tema, que igual ahí en mi casa había un niño. Ay, eso también estuvo cañona. Sí, ahí en mi casa había un niñito. Y yo, hace cuenta que igual lo mismo que me pasaba en la casa de mi suegra, en mi casa, ¿no? Y que caniquitas y que cositas así. Y total que ya, un día fue una chica que como que tiene, ella sí también así ve. Ajá, sí tiene como que es vidente. Sí, exacto. Y ese día me dijo que había, un niñito en el cuarto de mi hija. Me dijo, de hecho, tu hija juega con él. O sea, tu hija sí llega a momentos donde está jugando con él, porque mi hija estaba chiquitita. Y dice que sí jugaba con él y todo. Y ya me dio algunas cositas como con una campanita y cositas así que yo tuve que hacer para que se fuera y me lo llevara yo como así al panteón donde le correspondía.
Y me dijo, pues es que muchas veces los entes o los fantasmas o como los queramos llamar, pues tú estás en algún lugar, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Llevámonos, y pues se van contigo. Sí, literal, sí. Y así es como luego se los traen, se pegan y todo, porque pues tú normal hablas con la gente, ¿no? Pero ellos lo interpretan como, pues ya vámonos y se van contigo y así, y por eso lo trajiste a tu casa. Porque sí hubo un tiempo donde, sí, a mí todo el tiempo se me rompían los vidrios, o sea, bueno, cualquier cosa que fuera de vidrio. Y se tronaba. Pero cabrón, o sea, me acuerdo una vez que se me cayó un plato, hace cuenta de aquí acá, o sea, súper cerquita. Y tronó como si yo lo hubiera tirado desde arriba. No inventes. Como si yo lo hubiera hecho así, porque así, añicos de vidrio. Y fue una distancia súper corta. Sí, o sea, pequeña, que digas, no fue un golpe. Sí, no, entonces así súper pequeñita. Y los ha rotos así muchísimos. Y me dijo que pues era por todas esas energías. Pero yo justo le hablé porque yo ya tenía muchísimo de eso, ¿sabes? O sea, ya era como que muchas cosas que yo iba notando, que dije, no, ya esto no está bien. Y ya fue que me dijo ella que estaba. Y yo dije, ay, no. Sí, no, pero sí pensándolo bien, sí nos han pasado un buen de cosas. No, pues sí, está cañón. Sí, y luego no de fantasmas tanto así, pero tengo una cámara en mi casa. Y ahí has visto. Y la tuve que desactivar. No, yo por eso, neta, de verdad. Si algo no hago, es eso. Sí, porque, o sea, yo siento que si de por sí yo así percibo un montón de cosas. O sea, me imagino que ya con una cámara, casi estarían así de hola, así. En la cámara. Sí, no, porque yo así justo, o sea, no la desactivé, pero más bien le desactivé el que te avise cada que hay movimiento. Ok. Porque hace cuenta que luego yo estaba en mi casa y mi cámara, no había nadie, ¿no? Salíamos. Y así. O en la noche, ya nos metíamos todos a dormir, encerrado, porque la cámara está en la entrada de mi casa, da la sala y comedor y todo. Ya todos encerrados, acostados y la cámara suena. Y entonces yo me metí a ver y a lo mejor yo viendo la cámara así como tal no se veía nada. Pero ya en las capturas que te va dejando de los... cuando capta un movimiento, de las que toma capturas y te las deja ahí el historial. Y entonces yo veía, pero no eran como tal siluetas ni nada, pero eran estos que les llaman orbes, o orbis, no sé cómo se llama. Las bolas. Así, bolitas, chiquitas, grandotas. Una vez me impresioné que había una así enorme y así se la pasan en mi casa. Sí. Ellos son muy felices ahí. Ajá, sí, bien impresionada, porque luego así hasta como ráfagas así de luces. De luces, sí, cañón. Y yo decía, ¿qué es esto? Me da mucha intriga hasta que después fui investigando y ya me dijeron que eran orbes y que, bueno, que esos se interpretan como seres de luz, ¿no? Pero no sé, pero mucho tiempo. O sea, y ahorita digo que la tengo así como desactivada para que siga el movimiento, porque si la prendo, así me da todo el tiempo como ese movimiento que hay en mi casa. Cañón. ¿Y nunca has pensado como en bendecir o algo así? Pues sí lo he hecho, de hecho lo hago así como seguido, porque sí ya tengo mi agua bendita y todo, pero ya cuando investigué yo de qué eran esos, pues ya como que me dio tranquilidad. Sí, como que... Ajá, porque sí me dijeron que eran como seres de luz, me dijo, puede ser que hasta estén cuidándote a ti, a tu casa y así, y a lo mejor por eso también están como en la puerta, porque no dejen que entre como el mal, ¿no? O sea, estas cosas yo sí creo mucho como en eso, y yo dije, bueno, pues ya me tranquilicé, la verdad. Sí, claro. Sí, porque, o sea, siento que sí hay como muchas formas de percibir las energías. Sí, exacto. Lo que te decía yo, cuando voy a alguna casa o cosas así, o sea, ahí te das cuenta de cosas, cuando no son cosas buenas y cuando son cosas como dices, ay, aquí hay una energía medio rara o esta energía está medio tal o cosas así. Pero, ay, no, ya la chiqui también. Ya se nos destruyó esto. Me espantó horrible. Y aparte como estoy súper... sí, estamos así. En el tema, me espantó. Por ejemplo, cuando llegábamos a ir al hospital con mi papi, o sea, no me inventes, ahí yo la energía neta está cañona. Sí. Y a mí sí me daba mucho miedo ahí, o sea, porque siento que, la verdad, gracias a Dios nunca me ha pasado, y si me pasó, la verdad es que ni cuenta me di, si era uno de verdad o uno de mentiras, no lo sé, pero, o sea, siento que ahí sí, o sea, sí me daría muchísimo miedo que me pase. Sí, tener una experiencia así como de decir, ay, no, o que vino la enfermera tal y que después que no existe. Sí, como no muchas historias de como esas. De esas historias. Sí, porque, o sea, teníamos un tío que sí contaba muchas historias porque él trabajaba en el seguro. Y entonces nos contaba luego cada historia que sí decías, ¿qué onda? O sea, no lo dudo porque al final... No, pues todo el tiempo eso se sabe, ¿no? Que es como de ley que siempre salga algo por ahí. De hecho, él nos contaba la historia de la planchada, que era justo la enfermera que así le decían la planchada, que porque siempre iba bien planchadita, se les aparecía un buen ahí en el hospital y ya hasta la conocían de la planchada. Sí, o sea, de que ya se hacía rutina normal y todo, o sea, ella hacía su rutina normal como si siguiera viva. Y mucha gente la llegó a ver, pero pues ya era una señora que ya no estaba.
Es que eso está muy cañón. Por ejemplo, o sea, dicen justo eso, ¿no? Que cuando mueren trágicamente, o sea, no se dan cuenta que ellos ya no están. Sí. Entonces ellos siguen haciendo sus rutinas normales. Exactamente. Toda la normalidad. A mí me gusta mucho la película del Sexto Sentido. No, está cañón. Porque yo me siento como el niñito, así de repente de que huye todo el tiempo porque, y de verdad, así como sacan al niñito con ese pánico, neta sí es así, o sea, sí te sientes en un momento como de dónde estoy seguro, Sí, porque sí. tienes estas sensaciones y todo ese tiempo están pasando como este tipo de cosas que ves, que esto, que lo otro, y se siente horrible. Entonces, justo ahí, o sea, siento que lo describen perfectamente como es como cuando tienes ese tipo de cosas. Sí, y pasan esta historia como del doctorcito que justo no se ha dado cuenta como que ya se fue. Ajá. Y él sigue haciendo su vida con toda la normalidad del mundo. Sí, está fuerte. Y ya después cuando él se da cuenta que él es el fantasma también, por algo el niñito lo veía. Y ahí sí dices, no, qué fuerte. Eso está triste. Sí, muy triste. Y siento que esas cosas pasan cuando se mueren así y se quedan como sus almas en el lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí en donde nosotros vivimos también una vez pasó pues una tragedia, algo así similar, de que quisieron asaltar a un vecino y lo apuñalaron. Entonces ya pasó tiempo y todo, pues desafortunadamente perdió la vida. Y después los vecinos contaban que lo seguían viendo. Sí. Que no sé, llegaban al edificio y subían a la hora de entrar, volteaban y lo veían de que abriendo la puerta de su casa, de que subiendo las escaleras y así. Ay, no, a mí en ese tiempo eso me daba mucho miedo. Sí, a mí yo lo pensaba y yo decía, no, por favor, no, que eso no me pase nunca. Y yo siempre he tenido esa sensación. A mí no me gusta, por lo regular, no me gusta ni manejar en la noche ni llegar a mi casa muy noche. Sí. Porque me da la sensación de que yo voy a voltear y voy a ver algo que no quiero ver. Sí, no. Y por ejemplo, cuando me ha tocado que viajar en carretera de noche, prefiero dormirme. Porque he visto cosas. Así de que vamos así y de repente sobre las calles, o sea, así de que ves a alguien parado y así de como, sí, era, no era, entonces volteas, pero ya te empieza a entrar como este miedo entre que sí pasó o no pasó y ya te da un buen de cosas. Sí, no. Y ya mejor dices, sí, córrele porque sí me van a alcanzar, ¿no? Sí, no, sí está fuertísimo, la verdad es que sí da mucho miedo. Cuéntenos todas sus historias paranormales. Sí, que nos a ver qué les han parecido, ¿verdad? Sí, no, porque está muy cañón. O si a ustedes les ha pasado algo así, si saben de alguien que les haya pasado, cuéntenosla, porque aquí las vamos a estar contando súper padres. Sí, están muy divertidas. Y el amiguito queremos traerle a un amiguito que también tiene dones, que nos cuente sus historias. Pero esta última vez que yo salí con él, de verdad estuvo fuerte. ¿Sí? O sea, porque llegó un momento en el que yo lo vi a él con miedo. Y yo dije, ay no, o sea, sí está viendo muy cañón cosas. Pero hagan de cuenta que fuimos de vacaciones y nos hospedamos en un hotel. Y cuando yo estaba, o sea, en el baño había como unos, ¿cómo se puede decir? Mosquiteros, no sé cómo se llaman, pero no había ventanas, no había cortinas, no nada. Y a mí todo el tiempo ahí me daba la impresión de que había un hombre. O sea, yo sentía que había un hombre y cuando entraba al baño yo sentía que me veían. Ajá. O sea, no justamente a lo que vas, claro, sino en cuestión de entrar al baño, a lo que fuera. Pero todo el tiempo, o sea, no nada más de que hay en la noche, no. O sea, a la hora que entraba yo tenía esa sensación de que había un hombre ahí. Y entonces yo volteaba a la ventana, pero la verdad es que yo no percibí nada. Pero ya después él me dijo, es que yo no te quería decir porque no quería que te diera miedo. Dice, pero, acá en el último piso donde estamos nosotros hay un hombre. No. Pero yo no le había contado esa historia, sino que él de la nada me empezó a contar y me dijo, hasta arriba donde estamos nosotros hay un hombre. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, dice, está así súper grandote, así, dice, ya se cuenta que está como cuidando nada más. Dice, porque solo está en el pasillo. Dice, o sea, todo el pasillo se va hasta allá y se regresa hasta el otro. Entonces ya ahí ya me expliqué y me dio risa y le dije, ¿qué crees? Que yo todo el tiempo había percibido que había un hombre y que pasaba alguien por la ventana. Y me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí, pero justo era como esa energía masculina. Y dice, sí, porque sí se pasa, o sea, el pasillo, del pasillo largo, justo daba hasta donde está nuestra ventana del baño y terminaba ahí en donde estaba la recámara. Entonces de ahí dice que se regresaba hasta allá. Así como en esto. Sí, como en esto todo nada más está así como cuidando, dice, porque él me dijo, ni siquiera me habla, o sea, no nada, él está como en su papel así de que tras, y es todo. Y yo dije, ay no, y o sea, de él me impresiona mucho, porque él,
O sea, casi es de que convive con ellos. Sí, no. Y yo digo, no, qué fuerte. O sea, siento que ya verlos así todo el tiempo, sí, ya está ya como sí, muy no, cañón. pues es literal como el niñito de sexto Sí. sentido, o sea, que los que ves, vives con ellos, o sea, ya aprendes a verlos. Yo platicaba con una chica que me decía, o sea, le preguntaba, oye, ¿cómo te das cuenta que... Para distinguir, Exacto, ¿no? y me decía, ¿por qué ellos se dan cuenta que los veo? Sí, exacto. Dice, Él me dijo lo mismo. Ajá, dice, porque normalmente las personas, los seres humanos, vas por la vida y si no lo ves, pues no lo ves, literal. Cuando se dan cuenta que los ves, porque cruzas mirada. Ellos te ven. Exacto, entonces tú los ves y dices, tú me puedes ver, entonces ya es como, empieza como el show de que, o cuando se quieren comunicar o algo, saben que tú los ves por ese medio. Ajá, y yo le digo a él, o sea, pero por ejemplo, si estamos así normal y tú ves a alguien, o sea, ¿le hablas o no? ¿O cómo? Ajá. Y ya él me decía, no, pues solo, o sea, sí hablo con ellos, pero en mi mente. Okay. O sea, dice solo así como de con permiso. O así, si me llegan a decir algo, dice, o que no quiero saber, yo solo así me agacho y me sigo. Ay, no, y entonces, eso él me lo había dicho. Lo que hago es que no trato de no hacer como contacto visual, porque entonces ellos ahí se dan cuenta que yo los puedo ver y entonces es cuando ya. Porque él sí los jala y todo eso, y luego lo está molestando, entonces sí ya como que de repente siento que también ya medio se fastidia de todo eso, porque dice, sí, yo ya no veo nada. Ajá, sí, es mejor, o sea, ya cuando los tienen mucho tiempo yo creo que debe ser cansado también, ¿no? Estar como... Sí, como porque muchos piden ayuda. Energía, ¿no? Ajá, drenan tu energía. Pero sí, ojalá que logres convencerlo, hay que dejarles mentir. Les vamos a decir quién es, para que lo convenzan. Pero sí está súper interesante sus, a ver si el próximo podcast quiere venir. Ya se anima por fin a venir a platicar. Estaría padrísimo. Porque va a estar interesante, o sea, siento que sus dones de él son muy interesantes. Ay, qué padre, ojalá. A ver si para el próximo podcast se los tenemos aquí. Y sí. Qué gusto estar con ustedes, a mí me ha encantado. Vamos a mandarle un saludo, desde el podcast pasado lo quería hacer, pero se me pasó. Pero a Edulo, que nos dejó ahí unos comentarios y una dinámica que hicimos. Y pues muchas gracias. Ojalá que sigan participando, nos sigan dejando sus comentarios y qué más les gustaría saber. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!